Les voy a leer un fragmento del hombre más triste, retrato del poeta César Vallejo, del periodista Daniel Tittinger, editado por la Universidad Diego Portales de Chile. La historia del poeta César Vallejo empieza en Santiago de Chuco, un pueblo de la sierra del Perú, agazapado entre cerros, y termina en París, la capital de Francia. Ese final, un final inesperado y trágico, es el inicio de otra historia. París. El viernes 15 de abril de 1938, París amaneció con una lluvia tenue, como casi todas las mañanas de abril de aquel año. Desde hacía 22 días el poeta peruano César Vallejo estaba internado en la Maison de Santé, Villa Arago, una clínica especializada en cirugía al sur de la ciudad que él y su esposa solo podían costear gracias a la ayuda de la legación del Perú en Francia. Los Vallejo eran un matrimonio pobre y sin hijos, que vivía en una habitación de un poco más de 3 metros cuadrados, en un hotelito a 20 minutos de esa clínica. Él era un hombre joven, acababa de cumplir 46 años, aunque estaba postrado debido a una enfermedad extraña, que lo consumió de a poco durante los 22 días que pasó en la clínica, hasta llegar a esa mañana de abril, cuando entró en coma alrededor de las 4 de la madrugada. Tenía la cabeza inclinada hacia el pecho, inmóvil y reposada en 2 almohadas blancas. En su rostro, que en los últimos tiempos solo reflejaba angustia e incertidumbre, un gesto normal en él, como si sintiera apatía por estar vivo, la única mueca visible era la del dolor. Era viernes, pero no cualquier viernes, sino Viernes Santo, lluvioso y triste como él mismo, y César Vallejo, quien años antes había escrito en piedra negra sobre una piedra blanca, uno de sus poemas tristísimos. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Iba a morirse definitivamente en París. Su habitación era la número 3, a la que se llegaba por pasillos circulares, pasillos blancos y grises, de una tonalidad metálica, fosforescente, manchada aquí y allá por imprevistos rectángulos negros. Escribió el chileno Roberto Bolaño en su novela Monsieur Pern, 1999, la cual narra con precisión histórica los últimos días en la vida de Vallejo. A un lado de la cama, su esposa Georgette, una francesa 16 años menor que él, lo acompañaba día y noche y recibía las visitas que eran escasas. Los amigos de Vallejo no la soportaban o le tenían terror o ambas cosas. Georgette era una mujer silenciosa y tan delicada que parecía inofensiva, pero tenía un carácter fácilmente alterable que llegaba a ser feroz e hiriente. El poeta chileno Pablo Neruda la recordó en sus memorias Confieso que he vivido, 1974, como una francesa tiránica y presumida, mientras que Mario Vargas Llosa en su autobiografía El pez en el agua, 1993, escribió que Georgette de Vallejo, con quien mantuvo una relación de amistad desde fines de los años 50, era menuda y filiforme como un faquir y de carácter temible. Pocos comprendían por qué Vallejo, un hombre tan sensible, decían, tan meditativo y profundo, se había casado con una mujer tan irritante. Eso decían los amigos, quienes orbitaban esa relación como satélites. Algunos de ellos se convertirían con los años en sus primeros biógrafos y en enemigos mortales de su viuda, que jamás pudo lidiar con la existencia de un Vallejo distinto al que ella quería recordar. Aquellos días, en la Maison de Santé, Villa Arago, al lado de su marido, estaba al borde de un ataque de nervios. Cuando él murió, contaría luego Georgette, estuve ciega durante 4 horas. Estuve loca. La estancia en la clínica era solitaria, angustiosa, incierta, y era mejor no acercarse demasiado a Georgette. Incluso los médicos, cuando César Vallejo ingresó con fiebres altísimas y sabe Dios qué mal incomprensible, evitaban visitar su habitación solo para no cruzarse con ella. Eso escribió en una carta a un amigo de ambos, Gonzalo More. El doctor no aparecía, anotó, dando como razón de que su mujer era loca. Y los compinches de Vallejo y sus futuros biógrafos repetirían ese dato culpándolo a ella de la indolencia médica. Sus padres habían muerto y no frecuentaba al resto de su familia, que vivía al oeste de Francia, en Bretaña. Tampoco vivían ya los padres de Vallejo y con los demás parientes no había comunicación. Los hermanos del poeta, él era el menor de 12,
jamás viajaron a París para visitarlo. Y esa lejanía, que al principio se sosegó con cartas de ida y vuelta, París, Santiago de Chuco, París, se fue silenciando de a poco, quizá por el paso del tiempo, que convierte en escombro los afectos, o quizá por algo más insondable que la distancia física. Santiago de Chuco es un pueblo de la Sierra Norte del Perú. Oficialmente es una ciudad, pero a simple vista sigue siendo un espectro entre muchos cerros, que solo tiene lugar en el mapa, porque ahí nació, el 16 de marzo de 1892, César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano, poeta universal, el poeta más humano de la tierra, han dicho, el poeta más vanguardista de su generación, el poeta más importante de la modernidad. Bien, este es un fragmento, el inicio de este retrato, como lo titula Daniel Tittinger, sobre nuestro poeta peruano César Vallejo.